Ok, fino, fino. Ya yo estoy entonces adentro, ya te voy a escribir, te voy a aceptar. Sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Carlos. Vamos a ver cómo, seguro hoy nos va a ir mejor porque el tiempo está en mejores condiciones, así que yo creo que el internet debe ayudarnos. Perfecto. Y además ya ustedes probaron temprano, así que no debe haber novedad. Sí, Buenas noches, doctor, ¿cómo está? todas las pruebas. Bien, todo, Plan B gracias. ya. ¿Tienen su plan B? Sí. Es correcto. Doctor Pulido, bienvenido a nuestra reunión. Usted sabe que tiene mucho que ayudarnos. Gracias por la invitación, doctor Carvalho. Un saludo a todos. Muy gentil. No sé qué hice, pero me rodé y me perdí. Bueno, vamos a dar chance a que los interesados puedan ingresar para esta interesante reunión práctica, por llamarlo así. Confiamos en la presencia de especialistas, aparte de lo que es interesados en la oncología ortopédica, específicamente en especialistas de disciplinas afines. Tiene el audio pausado. Cierto. Te preguntaba, Luis o Carlos, ¿le están dando acceso a la gente que está en la sala de espera? Es correcto, doctor. En este momento no tenemos personas en la sala de espera. Sí, no, déjala prendida porque si no me veo en la oscuridad. Hola, doctor Carvalho. ¿Cómo está usted? Muy buena, ¿cómo está usted, doctor Díaz? Bienvenido a nuestra reunión. Usted que es uno de los, Encantado de estar con de los responsables de todo esto.
Bueno, aquí estamos encantados de compartirlo con ustedes. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, ¿Quién está en oncología ortopédica? Estoy yo, doctor. Yo soy Luis. Sí, doctor. Luis, soy yo. Soy yo, también Ajá. estoy por oncología ortopédica y estoy a la vez conectado por mi red. Ok, perfecto. No, lo que es muy importante es darle chance de ingreso, sobre todo a la doctora, a la doctora Machado, al doctor Pereira como oncólogo, que tiene mucho que ver con este tema. Y por supuesto el doctor Guinán, está Astrid Guinán, no sé si es el doctor Guinán. Esto, así es. Está un poquito espelucado Astrid Guinán, pero bueno. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido, Quique, gracias por venir. Es que no estoy en la casa y se me complicó un poquito la cosa. Claro, 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 gracias por tu esfuerzo, seguro que sí. Pero bueno, digamos, contamos con la presencia del doctor Pulido, que ya pertenece al capítulo de los lujos de la reunión. Pero lo que es la parte terrenal del asunto, sería muy importante, por supuesto, la presencia del doctor Guinán Yo también invité al doctor Vera para ver qué opinión tenía en cuanto a lo que es la radioterapia, en qué papel juega en esta discusión. Así que vamos a darle un poquito de chance porque son factores fundamentales en esta discusión. Bueno, podemos abrir los micrófonos y tenemos una tertulia muy agradable acá de cordialidad, mientras llegan, mientras se incorpora la gente. ¿Qué dice el doctor Palomo por allá por Oriente? Y todos los presentes, si quieren aprovechar, micrófono abierto para comentar cualquier cosa mientras tanto. Estamos con mejor internet, espero, ¿no? Sí, sí, tenemos el doctor Pieper y el doctor Conde. Estuvieron desde ayer revisando todas las cosas y ya revisaron antes de la reunión que todo estuviera en orden en ese sentido. Así es que por esa parte estamos, digamos, confiamos pues en que no vaya a haber novedad. Pues, claro, siempre pueden ocurrir cosas que se escapen de las manos de uno, ¿no? ¿Qué pasó con el doctor Palomo? Que en Oriente estaba lloviendo, porque no es raro allá en Maturín. mira Nacho, yo quiero felicitarlos a todos los participantes y a todos tus fellows por este trabajo tan extraordinario y constancia, sobre todo la constancia en mantenerse activo en estos temas y bueno, seguimos adelante. Gracias, Gustavo. Gracias por siempre tú has significado un apoyo fundamental en esto. Así Bueno, que gracias. gracias. Yo creo que esto es un tema, y lo hemos vivido en la sociedad de traumatología particularmente,
Claro, tú estás acostumbrado a la parte de la sociedad de oncología, donde hay más motivación sobre este tema en particular de lo que es la oncología per se. Nosotros en la sociedad de traumatología tenemos más de 1.500 socios. Y realmente hay demasiadas subespecialidades que son mucho más atractivas que esta de la oncología. Por supuesto que son mucho más atractivas porque son más, digamos, más prácticas, más, llaman más la atención. La verdad es que yo siempre le digo a los que han hecho este curso se sienten motivados con este reto tan gigante que es la oncología, es que esta es una especialidad para machos. La verdad es que sin despreciar, porque he tenido unas fellows extraordinarias, pero esto es una especialidad que realmente significa un reto. Nosotros los traumatólogos tenemos una mentalidad que muy poco tiene que ver con el rigor de la oncología. Tú sabes lo que es un traumatólogo que va a ver un caso hoy y a lo mejor lo opera dentro de 3 meses. Eso es imposible, pues. Y así es la oncología ortopédica, te propone eso, que tú ves un paciente hoy, mientras lo estudias, lo mandas a quimio, lo revaloras, vuelves para acá, discutes con uno, discutes con otro, etcétera, etcétera. Los traumatólogos, digo somos, porque yo inicialmente soy traumatólogo, somos de llegó la fractura y vámonos para quirófano. O sea, mucho más expeditos y mucho más prácticos en ese sentido. Así es que esta subespecialidad significa un atentado contra la forma de ser de lo que es el traumatólogo como tal. Así es que eso explica todo. Me agrada ver la presencia del doctor Cruz Melo, que es nuestro embajador en República Dominicana, que nos está acompañando. Eso significa un gran estímulo, la verdad. Bueno, ya van a ser las 7:15. Yo creo que comenzaremos y la gente se irá incorporando. Tenemos 16 personas ya presentes y bueno, porque ya son las 7:15. Yo creo que una de las cosas que debemos fomentar en nuestro medio es la puntualidad. Así es que bueno, vamos a alegrarnos por los que estamos y no entristecernos por los que no están. Yo confío que los, los especialistas, de alguna manera más de caballito de batalla en este tema, como son los oncólogos, se incorporen en el camino a quienes yo les dirigí una invitación particular. Así es que, bueno, yo creo que vamos a comenzar, porque ya son 15 minutos de lapso reglamentario de espera. Así que, por favor, Carlos. Bueno, buenas noches a todos los que nos están acompañando. Ante todo, bueno, pedir disculpas por todos los problemas tecnológicos que tuvimos en la sesión previa con respecto a las conexiones de internet. Fue un poco dificultoso. Como lo mencioné en ese momento, vamos a hablar sobre un tema que en la oncología ortopédica y en la oncología en general, pues es uno de los sarcomas primarios de hueso más comunes que se presentan, como es el osteosarcoma, y que a lo largo de la historia pues ha representado un reto para todo el equipo multidisciplinario que debe manejar este tipo de tumor. Como es bien sabido, el osteosarcoma pues es un tumor formador de hueso, el cual pues es maligno y su respuesta al tratamiento debe ser su respuesta al tratamiento a veces es un poco complicada, debe ser bien estudiado
y debe ser bien diagnosticado para poder lograr los objetivos que se logran, pues que es preservar la vida del paciente. Estoy compartiendo la presentación. Ok, Carlos, voy a reclamar el host. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo. Okay. Puedes reclamar el host. Bueno, como lo mencioné previamente, vamos a hablar sobre el osteosarcoma. Palabras más, palabras menos. Y vamos a hacer una presentación de un caso clínico que se resolvió pues, por el Centro Médico Docente Médico Caracas, en conjunto con el equipo multidisciplinario, compuesto por oncólogo ortopedista, radiólogo, histopatólogo, oncólogo médico, en conjunto, y que a mi parecer ha tenido muy buenos resultados hasta la fecha. Estamos en el contexto de una paciente femenina de 9 años que inicia su enfermedad actual en junio del 2019, la cual fue caracterizada por dolor a nivel de rodilla y tercio distal de muslo derecho. El mismo era de leve a moderada intensidad, era insidioso, sordo, el cual mejoraba con analgésicos y terapias locales. Sin embargo, el dolor fue aumentando progresivamente y se asoció la claudicación, motivo por el cual pues, la madre decide llevar a la paciente a un facultativo, el cual solicita estudios de imágenes. Al evidenciar los estudios de imágenes, deciden referir a el especialista del caso, el oncólogo ortopedista. Aquí podemos ver las imágenes que se los solicitaron de rodilla y lateral, donde se evidencia un patrón de destrucción apolicado, una zona de transición ancha, una región perióstica formando un ángulo conocido como el ángulo de Codman y una matriz osteoblástica. En algunos sectores se puede ver algunas imágenes osteolíticas, sin embargo, predomina la matriz osteoblástica. Ante estos hallazgos, se decide solicitar estudios de la extensión local de la lesión y para el componente de partes juntas. Se evidencia la extensión local de la lesión. Asimismo, se ven imágenes hiperintensas a nivel del tercio distal del fémur, los cuales respetan el cartílago de crecimiento. Aquí podemos ver en proyecciones hacia el arcón posterior, donde se evidencia el crecimiento y la extensión hacia las partes blandas, asimismo la reacción perióstica de la misma. Vemos cómo se va condensando la tumoración siendo intensa, sobre todo en las proyecciones en T2. Vemos en T1 pues que ya son imágenes más hipointensas, que es muy característico de estas lesiones. Aquí podemos evidenciar la tumoración del tercio distal del fémur derecho. Y se evidencia el compromiso importante también a nivel de T2. Y la misma respetando los cartílagos de crecimiento. Ya una imagen se extiende a la lesión. En los cortes sagitales vemos no respeta la lesión hacia las partes blandas. La lesión respeta el paquete vascular. Y vemos cómo se extiende la lesión hacia las partes blandas y vemos la matriz blástica de la misma. Sin embargo, se ve cómo se respeta el paquete vasculonervioso. Entonces, aquí ya teniendo estas lesiones, podemos hablar de cuáles son los probables diagnósticos diferenciales de esta lesión que podemos encontrar. Y aquí pues vamos a hacer una pequeña encuesta y los participantes la respondan. Luis, ¿tenemos acceso a la encuesta?
Sí, la encuesta ya debe estar presentándose en cada uno de ellos. Okay. Vamos a dar unos 2 minutos para que todo el público responda y luego tendremos las estadísticas de las respuestas. Por favor, me dices para continuar cuando ya haya respondido en su mayoría. Ok, en este momento llevamos 1 minuto y tenemos un total de 12 personas, 13 personas en total que han respondido a la encuesta. Bueno, creo que podemos continuar. Como pueden ver entonces, en cada una de sus pantallas, el tema más Teniendo una idea de cuáles son los problemas respondido fue osteosarcoma, en 62%, y sarcoma de Ewing en 31%. Una sola persona respondió como todas, como diagnóstico diferencial. Sí, bueno. Es importante pues tomar en cuenta cuáles son los probables diagnósticos diferenciales. Y es importante saber que cualquiera de las patologías mencionadas, sarcoma de Ewing, sarcoma pleomórfico indiferenciado, el condrosarcoma, la osteomielitis, todas pueden confundirse con un osteosarcoma, sobre todo en estadios iniciales. Entonces es importante tener esto en cuenta. Ya habiendo estudiado a la paciente desde el punto de vista imagenológico y de paraclínicos, pues se decide realizar una biopsia, la cual su indicación es una biopsia percutánea por punción guiada por tomografía. Aquí encontramos los hallazgos histológicos de la paciente, donde vemos una lesión muy celular con un componente celular atípico, con disposición de osteoide dispuesto entre las células. Sin embargo, es importante tomar en cuenta la celularidad importante de esta lesión con las marcadas atipias y las marcadas mitosis. Aquí podemos evidenciar las células que pueden simular un estirpe osteoblástico, sin embargo son células atípicas, y la disposición de osteoide dispuesta entre estas, la cual nos da cuenta del diagnóstico de un osteosarcoma. Recordemos que el osteoide es el signo histológico característico para dar este diagnóstico. Asimismo, podemos ver en la imagen de la izquierda cómo se disponen los vasos linfáticos y cómo ya hay una invasión celular a nivel de estos. Aquí vemos en una imagen de mayor aumento, pues el componente celular importante y ya la invasión de vasos linfáticos de la lesión. El reporte, células atípicas, mitosis moderadas, un osteoide difuso, hallazgos compatibles con osteosarcoma osteoblástico moderadamente diferenciado. Entonces, nuevamente, vamos a hacer una encuesta. Ya teniendo el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? La intervenimos quirúrgicamente, le indicamos quimioterapia neoadyuvante de entrada, estadificamos a esta paciente o la enviamos a radioterapia. Les daremos unos minutos para que respondan la encuesta. Estamos en la encuesta. Sí, seguimos en la encuesta. En este momento están respondiendo. Llevamos un buen porcentaje. Gracias. Hemos culminado el minuto de la encuesta. Vamos a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados. Entre los resultados vemos que quimioterapia estuvo como primera opción, perdón, como segunda opción con 33%. La primera opción fue estadificar, 53.3%, y un 1%, perdón, un 13.3% en intervención quirúrgica. Ok.
Ok, bueno, es importante cuenta que al tener el diagnóstico patológico se debe estadificar al paciente. Se debe saber cuánto cáncer o cuánta lesión tumoral hay en su organismo y si este tumor primario localizado en el fémur diseminó hacia otros órganos diana, como por lo general lo hace hacia pulmón. ¿Ok? Entonces se debe estadificar el paciente. Para esto se solicitaron estudios de gammagrafía ósea, donde pues se evidenciaron lesiones hipercaptantes a nivel del fémur distal derecho, sin evidenciar otra hipercaptación anormal, otro hueso del cuerpo. Aquí podemos ver que no hay cambios relativos fuera de la lesión primaria encontrada. Otro de los estudios que se puede utilizar son y la resonancia magnética de cuerpo completo por difusión. También son estudios utilizados para determinar la extensión de la lesión a distancia. Sin embargo, pues la tomografía de tórax también estudia, como se evidencia, no hay signos ni de lesiones locales ni de otros tipos de lesiones. Por lo cual, pues, se logra estadificar a esta paciente en un estadio 2 sin metástasis a distancia. Ahora, ya estadificando a la paciente, ¿qué hacemos? Intervenimos quirúrgicamente de entrada a la paciente, indicamos radioterapia o indicamos quimioterapia neoadyuvante. Por favor, me informas. En estos momentos están votando, vamos a dar un minuto. Ok, con un porcentaje sumamente alto, un 88%, resultó quimioterapia como lo que vamos a hacer luego de estadificar. Y la radioterapia también estuvo como segunda opción, un 13% de los participantes. ¿Qué pasó? No sé si continúo con la presentación o la compartes tú. Continúa tú con la presentación, Carlos, por favor. Ok. Entonces, ya habiendo estadificado a la paciente, pues iniciamos la fase de neoadyuvancia sistémica, la cual inició el 10 de julio del 2019. Esto fue con doxirubicina, cisplatino, leucovorina y metrotexate. Esto pues ya es un manejo propio de oncología pediátrica y la paciente finaliza la neoadyuvancia el 25 de septiembre del 2019. Se dan al menos 2 ciclos de quimioterapia y se reevalúa nuevamente la paciente. Se solicita un angiotac, en este caso, para saber el compromiso vascular y el compromiso local para decidir la conducta quirúrgica. De aquí en adelante los dejo con mi compañero Luis. Ok, luego de realizada la angiotac, ok, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Gracias. Luego de realizada la angiotac, lo que nos permite también poder visualizar lo que es el paquete vascular nervioso, se logró evidenciar que el paquete no se encontraba tomado por la lesión. Permíteme la siguiente imagen, el corte de 3D. Ok. Aquí podemos ver cómo la lesión lograba entonces, con su extensión, no tomaba en ningún momento el paquete vascular nervioso, lo que también nos permite entonces pensar en una intervención quirúrgica en la cual se logre la resección de la lesión con unos bordes amplios y poder mantener a través de un procedimiento quirúrgico esta extremidad.
entonces se plantea el procedimiento quirúrgico luego de estos primeros ciclos de quimioterapia de neoadyuvancia, y el 5 de noviembre del 2019, bajo anestesia general, es realizada una resección tumoral amplia y la colocación de una prótesis no convencional de rodilla. Siguiente imagen, Carlos. Donde podemos evidenciar entonces en las radiografías simples de API de rodilla, donde estamos evidenciando completamente la resección del área de lesión con unos márgenes amplios y la colocación de una prótesis no convencional de rodilla. Siguiente. Con respecto a toda la pieza tumoral, se lograron entonces llevar a estudios anatomopatológicos con los cuales se mantuvo bajo el diagnóstico de un osteosarcoma osteoblástico moderadamente diferenciado con un porcentaje de necrosis del 20%, un porcentaje de tejido colágeno y hialino del 60%, una actividad mitótica baja, y todos los bordes de resección lograron ser libres de neoplasia. Además, el margen de resección proximal fue de 5.5 centímetros, lo cual es bastante amplio. Podemos evidenciar en esta imagen cómo la lesión incluso estaba ya invadiendo la cortical y lo que habla también de su comportamiento agresivo o maligno. Siguiente. Es importante hablar de lo que sería el mapeo de la lesión. El mapeo de la lesión es lograr distribuir o hacer diferentes cortes en cada una de las áreas de la lesión, lo cual va a permitir también observar las características anatomopatológicas de la misma y poder delimitar en concreto cuáles son las áreas y cómo se encuentran también tanto las características de la misma lesión, como también hablar de los porcentajes de necrosis y los márgenes de resección realizados. Esto se realizó esto se realizó en la pieza anatómica, la cual tuvo un porcentaje bastante amplio de lo que era el fémur distal. Siguiente imagen, por favor. Y durante los cortes entonces podíamos evidenciar dónde se encontraba la mayor área de lesión y cómo incluso podemos evidenciar que la fisis como barrera anatómica estuvo cerca o estuvo bastante cercana con respecto al área de lesión. Durante los cortes histológicos, debido a la respuesta con respecto a la quimioterapia, podemos evidenciar cómo las características cambiaron drásticamente, ya que el comportamiento celular, que era sumamente importante en los cortes o en los primeros estudios de biopsia, cambian, y actualmente tenemos una presencia más difusa del comportamiento celular, pero tenemos abundante tejido osteoblástico, perdón, tejido o componente osteoide, que es esa matriz rosada que vemos alrededor de cada uno de los núcleos celulares. Esto nos habla de la respuesta que tuvo con respecto a la quimioterapia y cómo también la reacción de las características óseas para poder contener la lesión. Siguiente. Ella, posterior de esto, ella continuó con un tratamiento de quimioterapia, el cual se reinició el 10 de julio del 2019, recibiendo 2 ciclos de doxirrobusina con cisplatino, alternados con 4 ciclos de etopósido y fosfonida, y también con ciclos previos de metotrexate a altas dosis, más leucovorina en 3 ciclos. Siguiente imagen, por favor. Actualmente, la paciente, después de 6 meses de evolución posterior al procedimiento quirúrgico, se le realizó esta resonancia magnética de cuerpo entero en difusión, donde podíamos evidenciar que se encuentra libre de enfermedad, e incluso esta resonancia magnética realizada en el Centro Médico Caracas puede realizarse con estos materiales de síntesis. Siguiente imagen, por favor. A través de estos estudios, sabiendo que a nivel nacional no contamos con la gammagrafía de manera actual, tenemos también, o podemos utilizar estos estudios como es la difusión de cuerpo entero para poder estadiar de alguna manera a los pacientes. Y ha tenido un nivel de significancia bastante importante con los pacientes que se han realizado procedimientos quirúrgicos debido a sarcoma, especialmente con este caso, con osteosarcoma, donde podemos ver que no existen áreas hipercaptantes y se encuentra, o podemos decir que actualmente se encuentra libre de enfermedad. Presentando entonces así este caso clínico que fue llevado de la mano
en conjunto con, o gracias a lo que fue el doctor Carballo por prestarnos esta presentación o por presentarnos este caso, queremos llevarlo a discusión. Notamos que existieron algunas disyuntivas con respecto a las votaciones y las encuestas que se realizaron durante esta presentación. Tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista inicial del paciente siempre debemos de estadificarlo después de llegar a un diagnóstico preciso a través de entonces lo que sería la radiología, en la clínica y la anatomía patológica. Después de llegar a este diagnóstico preciso, debemos estadificar el paciente para poder ser llevado a los diferentes criterios que tengamos en el manejo de los pacientes con osteosarcoma. Si quieren iniciamos la discusión. Déjame hacer uno con el punto de vista de las imágenes. Gracias, doctor. Perfecto. ¿Me oyen? Sí, lo escuchamos perfectamente. Perfectamente. Ok. Bueno, gracias por la presentación. Fíjate, el punto de vista de imagen es, como todos sabemos, fundamental el inicio con radiología simple, ¿no? Sigue siendo todavía pues, el estudio de elección, como todos sabemos. Y es precisamente el estudio que nos da las características básicas de las lesiones para hacer el diagnóstico diferencial. En este caso en particular, y en relación a la primera pregunta, una paciente de esa edad con una lesión metafisaria predominantemente, yo la vi más osteolítica y la verdad es que la vi más con un patrón geográfico, quizás tipo 1C, no apolillado. Ahí sí, no estoy contigo en la descripción que hiciste. La imagen que vi era más osteolítica, o predominantemente osteolítica, aunque era mixta realmente. Y efectivamente con una lesión de la cortical y un triángulo de Codman bastante bien formado. El triángulo de Codman lo que nos indica básicamente es que hay invasión hacia las partes blandas y destrucción vertical, y el periósteo no tuvo oportunidad, digamos, de contener esa lesión, lo que habla básicamente de malignidad de la lesión. Pues entonces se infiere, obviamente, en la radiografía que hay invasión hacia las bandas adyacentes. Dado la edad del paciente, las características de la imagen, lo primero que debemos pensar es obviamente un osteosarcoma, es lo primero que debemos pensar. No es que no puedan hacer algunas otras cosas, pero lo primero que se debe pensar es osteosarcoma. El estudio de resonancia magnética es un estudio extraordinario desde el punto de vista de la estadificación local. Y ahí hay dos cosas que se hicieron bien hechas. Una es que se tomó todo el fémur, porque uno no sabe cuándo hay lesiones en el resto del hueso, ¿no? Eso es fundamental. Y por otro lado, es la extensión local en las partes blandas y el compromiso de las estructuras vasculares adyacentes, ¿no? Y eso es fundamental para ustedes y para el punto de vista del tratamiento. Por otro lado, desde el punto de vista de la estadificación ya general o sistémica, pues sin duda alguna tomografía computada es el estudio de elección para metástasis pulmonares. Y quiero hacerles notar que las metástasis pulmonares de osteosarcoma, muchas son pequeñitas y no las vemos y muchas veces se calcifican dado, digamos, la misma matriz del tumor original, pues, ¿no? Y por eso es que a veces estudios de CT PET no captan estas lesiones, no así la tomografía, que sería el estudio de elección para ver las metástasis pulmonares, que sería el principal sitio de metástasis de esta lesión primaria. Por otro lado, algo que comentaste y me parece muy importante resaltarlo, y creo que ya lo habíamos comentado, es el uso de la difusión de cuerpo entero. La difusión de cuerpo entero creo que puede sustituir perfectamente bien al gammagrama óseo, ya que no solo es que no contamos con el material en Venezuela, yo creo que el gammagrama óseo, básicamente como estadificación ósea, va a quedarse de lado al lado que se llama difusión de cuerpo entero. La difusión de cuerpo entero tiene una sensibilidad y una sensibilidad muy, muy, muy buena y una especificidad mucho mayor que el gammagrama óseo, que como todos sabemos tiene su problema, sobre todo en las articulaciones. Por otro lado, la angiotomografía versus la angioresonancia, que sería la otra opción, hay opiniones en relación a esto. A mí particularmente me gusta más la angiotomografía, por cuanto ves más la estructura ósea y ves más, digamos, la estructura vascular, sobre todo cuando tenemos una buena reconstrucción. Si no tenemos una buena reconstrucción, la resonancia magnética y la angioresonancia también nos serviría muy bien para ver si existe compromiso vascular, o por lo menos si la lesión está
adyacente y ha tomado la pared del vaso, cosa que es muy importante desde el punto de vista quirúrgico. Bueno, no sé si hay algún otro cuestionamiento de imágenes, me comentan. En estos momentos tenemos la mano levantada del doctor Fedor. Si quiere participar, active su micrófono. Eso. Ok, hola, buenas noches a todos. Estaba un poco decaído con la fibra, con la dosis y estoy en aislamiento, pero recuperándome, gracias a Dios. Coincido con el otro Guinán, el profesor Guinán, maestro. Yo vi imágenes osteolísticas, Piper. Realmente una imagen osteolítica metafiso, no era epifisiaria, pero sí diáfiso metafisiaria. Sí, una región perióstica notoria allí, francamente, con el ángulo de Coleman, pero pudiera, entre los diagnósticos diferenciales y contemplando su edad, con algún tipo de lesión fibrosa que contemple un patrón geográfico tipo BC. Creo que se había dicho Guinán, yo también pienso que también pudo haber sido C. Entonces no sé si puede ser con una especie de fibroma condromixoide, alguna fibrosa, acuérdense, o algún tipo de osteosarcoma telangiectásico también, que también tiene estas mismas características radiológicas, unas características líticas, ¿no? Eso puede haber sido en el diagnóstico diferencial. Lo otro, me llama la atención que el 20% de necrosis después de la adyuvancia, Piper, creo que había comentado eso, o Luis, no sé quién lo había comentado, es un porcentaje bajo, lo considero de esa manera, ¿no? Que me corrijan los oncólogos pediatras. Sin embargo, bueno, el índice de mitosis es muy bajo, también leí por allí, por tanto esperamos que el pronóstico pues, sea el más alentador, lógicamente, ¿no? De verdad que me quedo sorprendido con la resonancia por infusión, como ustedes me lo están comentando allí. Me quedo sorprendido porque no había visto realmente una imagen con esas características tan demostrativas, pues. Y de verdad que ante las carencias, sobre todo aquí en la provincia, de tantas modalidades de métodos, pues, de imagenología, es una opción válida que pudiéramos considerar, ¿no?, a futuro, pues. Bueno, ese es mi punto de vista. Gracias. Bueno, yo quería saludar la presencia del doctor Nelson Socorro, que es una figura muy relevante en nuestra sociedad de traumatología. Y bueno, aunque él se dedica a otras cosas, su presencia es bien estimulante. Y de verdad que gracias por acompañarnos. Y bueno, todas estas cosas sirven de estímulo para uno seguir adelante. Ahora, yo quería la opinión de la doctora Machado y del doctor Pereira como oncólogos pediatras. Así que creo que es un comentario fundamental en este momento. Doctora Machado, doctor Pereira. Aquí estoy, ¿me escuchan? Adelante, se lo oye muy bien. Sí, adelante. Bueno, buenas noches. Muy satisfecha por la presentación. Estos muchachos nos han dado verdaderos frutos y son muy alentadores. Es alentador saber que estos muchachos están empujados a mejorar su calidad en cuanto a aprendizaje y futuro trabajo. Bueno, en relación con este casito, comentando un poquito los detalles, fue un caso que nos sorprendió mucho por la edad de la paciente, porque normalmente esta es una patología más de la segunda década de la vida, indiscutiblemente de la segunda década de la vida relacionada con la etapa de crecimiento más acelerado y por sobre todo de localización en la región metafisiaria. Son lesiones que se ubican en la metáfisis, que es el segmento de mayor crecimiento en la segunda década de la vida. Esta chiquitica pues se nos presenta previo, o sea, a una edad, vamos a decir, infrecuente, a pesar de que nosotros cada día más estamos viendo pacientes en edades, o sea, fuera del patrón regular. Una de las cosas que se planificó, porque ella no tenía solamente enfermedad ósea, sino extraósea, o sea, extracompartamental,
pero localizada solamente en la extremidad señalada, no existiendo enfermedad metastásica a otro nivel. Con estas características, la edad de la paciente y sobre todo el compromiso de partes blandas desde la primera etapa, se había hablado de la necesidad de hacer una amputación, no de realizar una cirugía conservadora. Yo tuve esa lucha muy intensa con la parte de los traumatólogos, de ustedes particularmente, y sobre todo que hay un familiar dentro del grupo de la niña que también se inclinaba hacia la idea de la amputación. Yo no sé, yo sencillamente me planifiqué para darle tratamiento estándar, que normalmente es la neoadyuvancia, aunque perfectamente en cualquier otro centro podrían haber decidido la cirugía de inicio como una alternativa previa a una neoadyuvancia como con quimioterapia. Yo opté porque vamos a recurrir primero a la neoadyuvancia, reducir el compromiso extracompartamental, mejorar reducir las posibilidades si existe enfermedad micrometastásica, esta enfermedad micrometastásica no nos fuera a resultar después un problema asociado. Indiscutiblemente todo esto pues lo hicimos bajo los protocolos estándar. Yo hablo de hicimos porque nosotros trabajamos como equipo multidisciplinario, pues como debe ser. Y esta neoadyuvancia incluye lo estándar, es 10 semanas de tratamiento con drogas básicas, que es el cisplatino, alta dosis de metotrexate, que es fundamental, asociada a la doxorubicina. Yo traté en lo posible que no fuera una neoadyuvancia prolongada ni tan intensificada, porque lo que necesitábamos era mejorar las posibilidades locales para una cirugía mejor planificada. Y los padres, gracias a Dios, tenían unos recursos económicos que nos facilitaba tomar la decisión en qué momento se iba a realizar la cirugía, porque en este país el inconveniente más grande es que no se cuenta con los recursos para hacer una cirugía conservadora. Entonces, dado las características favorables, se planifica en los tiempos adecuados una cirugía con resección de la lesión y se deja márgenes libres de tumor. Se evaluó completamente, nuevamente después de la cirugía, de la quimioterapia neoadyuvante, se reevaluó completamente a la paciente, no había existir alguna enfermedad fuera de lo ya señalado, y era la paciente perfecta como para realizar una cirugía conservadora. Probablemente hace más de 10, 20 años nunca se pensaba en una cirugía conservadora a esta edad, porque la cirugía conservadora a esta edad, dado que la niña todavía no ha completado su crecimiento, iba a causar mayores problemas a futuro. Bueno, la niña reinicia la adyuvancia. Yo intenté, a pesar de que la respuesta de necrosis no era todo lo que yo hubiese deseado, yo agoto las dosis de doxorubicina y cisplatino, las agoto antes de empezar con protocolos utilizando otras drogas. Una vez que completé las dosis establecidas como dosis máxima de tolerancia para el miocardio, las dosis de doxorubicina, utilicé el ifosfamida letopósido, completó su ciclo más o menos de lo ya planificado y se mantuvo las altas dosis de metotrexate, lo cual hoy en los protocolos de tratamiento americanos como los europeos señalan que el metotrexate es muy útil para evitar la enfermedad metastásica a distancia. Yo pienso que con esto pueden tener más o menos algunas preguntas que hacer en relación con la sobrevida de la niña. Todavía es muy precoz, muy temprano hablar de una buena sobrevida. Si hablamos de sobrevida desde el momento global, desde el momento que se hizo el diagnóstico, ya tenemos más de un año, pero esto hay que esperar para nosotros saber a futuro cuál va a ser en realidad su pronóstico. No sé qué opinan el resto o qué preguntas tienen al respecto. Sí, yo quisiera la opinión del doctor Pereira, si tiene algo que completar, pero previamente hay un tema que cada vez invade más la evaluación de estos pacientes y donde se encuentra la razón por la cual estas cosas ocurren, que es en la parte genética. Así que yo invité al doctor Pulido, ya conocido por el grupo, para que nos dé su opinión acerca de lo que es el osteosarcoma y todo el aspecto genético. Por favor, doctor Pulido. Muchas gracias, doctor Carvalho. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfectamente. Yo justamente estaba escribiendo en el chat si aún no se ha planteado el estudio genético, porque veo que se hizo un excelente manejo preoperatorio y postoperatorio y todo el tratamiento. Se ha dejado de lado el estudio genético porque, como bien es conocido, en esta patología está bien. El sarcoma es uno de los mayores problemas en cuanto a rearreglos cromosómicos, alteraciones de ciertos genes que se conocen en genética como los genes protectores del genoma, el gen GP53 de protección tumoral y el gen de panina nucleótido unido a la subunidad A. Esos genes que son inductores de problemas. No entiendo que dentro del plan de trabajo de un osteosarcoma se haga eso porque priorizan otros estudios que incluso son más necesarios. Pero para el estudio de esta muchachita jovencita y el futuro de ella, hay que tratar de hacer un diagnóstico de certeza de cuánto de genoma afectado y a su descendencia o a sus familiares puede serle importante responder esta pregunta. Yo indicaría dentro del plan a futuro para este tipo de patología hacer un cariotipo convencional. Un cariotipo convencional con coloración IMSA nos va a decir primero si tiene los 23 pares de cromosomas, número 1. Y si se hace un poquito de estiramiento, por decirlo así, de los cromosomas, por ejemplo, cromosomas de alta resolución, en lo cual en el cariotipo convencional uno ve 400 o 600 bandas, mientras que en el cariotipo con amplificación uno puede ver 1000, 1200, quizás 3000 bandas, y uno puede ver micro de lesiones, inserciones, que nos va a decir cuánto daño tiene ese ADN. Y eso nos va a permitir saber qué tipo de patología tiene, incluso hasta atreverse uno a pensar en algún grado de posibilidad de concretar alguna etiología. Sabemos que la etiología siempre son generalmente estos arreglos, estas mutaciones germinales, pero si de estas reuniones sale, por decir algo, el plan de hacer un estudio cromosómico, al menos un estudio cromosómico de amplificación genómica, de amplificación de bandas, sería muy útil para hacer algo que nos está ayudando mucho, que es lo que se llama la epidemiología genética para todas estas patologías. Bueno, yo creo que las cosas apuntan en esa dirección, doctor Pulido, porque cada vez más, y lo vemos en las nuevas propuestas de clasificación de la OMS, fundamentando los criterios de ubicación de las distintas patologías en los distintos grupos, más criterios de tipo genética y biología molecular y ese tipo de cosas profundas en las cuales se ha avanzado tanto y han demostrado que la explicación de la aparición de muchas de estas entidades están escritas en el cuadro genético del enfermo. Entonces yo creo que es interesante el planteamiento y yo creo que... Disculpen. Ajá, el doctor Piper acaba de preguntar en el chat si hay terapias target dirigidas al osteosarcoma actualmente. Bueno, fíjese, por favor, adelante. Ajá, hay unos estudios. ¿Me oye? Sí, perfecto. Ajá, él pregunta si hay terapias target dirigidas específicamente al osteosarcoma. Bueno, depende de la etiología genómica que tenga. Por eso es que las targets no van a depender del diagnóstico histopatológico, sino del diagnóstico genómico. Cuando se hace la secuenciación exómica, uno puede ver esa inestabilidad cromosómica y ver qué tipo de rearreglo tiene. Hay ciertas terapias que se están, como bien decía el doctor Carvalho, orientando hacia el problema molecular y hacia una u otra vía va la terapia target. Por eso es que debe hacerse el estudio genómico
a estos pacientes, por supuesto, después y durante todo el plan de estudio. Yo sé que lo encarece demasiado en nuestros países, pero es el deber ser, hacer el estudio de certeza diagnóstica para saber qué tipo de patología genómica tiene. Porque esa información no solamente le sirve al paciente para su tratamiento específico, vamos a decirlo en términos claros, personalizado, específicamente para él, sino para hacer asesoramiento genético a la familia de esta paciente, porque ustedes recuerden que esto tiene un alto componente hereditario. Generalmente son mutaciones germinales, pero puede tener un componente hereditario. Entonces, cuando hay mutaciones del nucleótido de guanina, que eso generalmente son específicas para patologías como la displasia fibrosa, eso se ve poco en osteosarcoma. Bueno, y se han demostrado casos de osteosarcoma con esa mutación. Y esa es un gen que estimula todo lo que es las hormonas, la tiroides, las adrenales, etcétera, pero también influye en la osteogénesis. Y entonces, cuando ese gen está mutado, vamos a saber que hay una probabilidad de hacer un crecimiento ectópico de hueso, por supuesto, desenfrenado como todo tipo de cáncer. Sí, yo creo que eso es el deber ser, porque lo que pasa es que eso hasta ahora nunca se había planteado dentro de la rutina, pero eso me está recordando, por ejemplo, pacientes con problemas, deformidades congénitas y estas patologías neurológicas infantiles y todos estos problemas, evidentemente, que tienen un componente genético en otro tipo de patologías. Viene lo que usted muy bien mencionaba, que eran estos asesoramientos genéticos a la familia, pues porque el problema muchas veces hay que llevarlos allá, no es solamente el enfermo, sino los enfermos, los familiares, pues ya que comparten todo lo genético. Así que yo creo que las cosas deben ir apuntando en esa dirección. Bueno, no sé si quiere agregar algo más por lo pronto, doctor Pulido. No. Ya, bueno, el doctor Pereira, que es otro de los oncólogos pediatras que colabora con el grupo, yo quisiera saber si él tiene algún otro comentario que hacer con relación a este caso. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias por poder participar en el grupo. Excelentes reuniones, excelentes casos, todo una maravilla. Quisiera hacer algunos comentarios. En primero, bueno, estoy totalmente de acuerdo con el manejo que se hizo del paciente desde el punto de vista de estadiaje, desde el punto de vista de la quimioterapia neoadyuvante y desde la opción de darle la posibilidad de una cirugía preservadora de miembros. O sea, me parece que si estaban dadas las condiciones era oportuno intentarlo, ¿no? Quisiera comentar sobre lo que mencionaron del porcentaje de necrosis. Nosotros estamos viendo con mucha frecuencia que tenemos la gran mayoría de nuestros pacientes con porcentajes de necrosis relativamente bajos. Y esto nos preocupa porque tenemos varios factores que no podemos controlar. Uno, el nivel de calidad de las drogas que estamos usando en Venezuela, que la mayoría son productos genéricos. Tenemos también otro punto importante que es el metrotexato y las altas dosis y la importancia de eso para el porcentaje de necrosis. Y nosotros en Venezuela en este momento no tenemos cómo hacer los niveles de metrotexato y estamos haciendo rescate con leucoborina en forma empírica y muchas veces sobre rescatamos para tratar de evitar las complicaciones tóxicas del metrotexate y a veces esto también puede implicar menor respuesta terapéutica. Y en el caso de los pacientes que vemos nosotros en el público, a diferencia de los que se ven en privado, muchas veces también influye la irregularidad de los ciclos y el tiempo entre un ciclo y otro y la duración de esa fase de neoadyuvancia. También hemos notado que el tiempo que a veces nos pasa entre la última quimioterapia y el momento de la cirugía, que a veces
en el protocolo contempla una semana. A veces nosotros por cuestiones económicas, de logística, y más en este caso que fue una cirugía preservadora, no sé cuánto tiempo pasó entre la última quimio y el día de la cirugía. A veces eso también implica que tengamos porcentajes de necrosis más bajas. De todas maneras, en la patología se vio una muy buena respuesta, a pesar de que el porcentaje de necrosis fue baja. Y para complementar lo que estaba hablando el doctor Pulido, el ideal y a futuro la terapia oncológica va a ser individualizada y hacer el estudio individual de cada paciente es primordial. En este momento, la terapia de primera línea de osteosarcoma no incluye terapia target, es terapia convencional. Y sí hay justificación para hacer el estudio genético y de biología molecular, incluso ampliar los estudios de inmunistoquímica y tratar de identificar algunos marcadores. Ahorita hay estudios con HER2, con c-KIT, con otros marcadores que pudiéramos hacer por inmunistoquímica y marcadores que pudiéramos hacer por vía de biología molecular. Pero la utilidad para nosotros en este momento es más en el caso de una segunda línea, que iríamos a tratar de ubicar un blanco terapéutico y empezar una terapia dirigida. No hay ningún protocolo de primera línea en pediatría que ya incluya target en primera línea, pues, a menos que sean estudios clínicos que son estudios en fase de evaluación todavía. Y por supuesto, el estudio genético y la importancia del osteosarcoma, porque nosotros en el Hospital de Niños por lo menos tenemos una clínica de diagnóstico, de vigilancia y diagnóstico temprano de neoplasias en pacientes con síndromes genéticos. Y de por medio aquí tenemos el P53 que está asociado con otros tumores. Y por supuesto es importante poder identificar a este paciente y darle el consejo genético adecuado. El problema para nosotros, tanto en privado como en público, son los altos costos. Muchas veces un estudio de este tipo puede andar por el orden de los $3.500, $4.000. No se hace en Venezuela, tenemos que enviar las muestras fuera. En este momento se hace bastante cuesta arriba por cuestiones COVID y de movilidad, pero también tenemos que tomar en cuenta que muchos de nuestros pacientes con osteosarcoma son pacientes de bajos recursos y muchos se ven a nivel público. Y tenemos el problema que a esa edad, sobre todo pacientes menores de 14 años, tenemos la dificultad para la cirugía preservadora, incluso para la cirugía de amputación a nivel público. Y muchos de estos pacientes terminan operándose en privado y eso implica dificultad. A veces el estudio genético lo queremos hacer, pero eso a lo mejor entra en juego sopesar la cirugía en privado versus el estudio genético, y muchas veces terminamos optando por intentar hacer la cirugía en mejores condiciones que las que tenemos a nivel público. O sea que en este momento en Venezuela, fuera del privado, a nivel público, el problema principal es el de dificultad a nivel de las instituciones que tienen muy pocos recursos, tanto humanos como materiales, y después viene el problema económico y los altos costos para manejar una patología como esta de osteosarcoma, ¿no? Muchas gracias por tu comentario, Augusto. Muy al lugar, por cierto. Porque este tipo de patologías oncológicas son devastadoras para la familia. Y bueno, las posibilidades económicas no son las características de nuestra población. Así es que realmente se convierte en una dificultad universal, realmente. Yo quería la opinión de ustedes en cuanto a lo que es cuando ustedes reciben al estudio de la pieza tumoral unos resultados como el de este caso, en donde el porcentaje de necrosis fue tan bajo realmente. ¿Qué conducta recomiendan ustedes? Doctor Pereira o la doctora Machado. Bueno, yo estoy de acuerdo con la conducta que tomó Ana. Cuando uno ve este porcentaje de necrosis bajo, tiende a incorporar más drogas
al protocolo, y de hecho el protocolo contempla incorporar ifosfamida y etopósido, y eso permitiría manejar al paciente como un normal respondedor, pues, y disminuir el riesgo de que el paciente haga metástasis. Yo creo que la conducta desde el punto de vista oncológico fue totalmente correcta, ajustada a lo que se está haciendo en este momento, y creo que la respuesta ha sido excelente. Igual, con osteosarcoma necesitamos la prueba del tiempo, o sea, es poco tiempo de seguimiento, pero si a estas alturas ya no ha hecho MT, probablemente pueda hacer que el paciente esté curado y tengamos éxito con el tratamiento. Bueno, sí, la pregunta era justamente para traer a colación lo que son los esquemas de segunda línea. ¿Y qué papel le atribuirían actualmente a la mifepristone con relación a la prevención de metástasis? Doctor, ¿cómo Bueno, estás? Me vuelvo a intervenir un poquito. Habla tú si quieres, Augusto. ¿Cómo estás, Augusto? bien, Ana, Me ¿cómo estás? encantaría que completaras eso y yo te completo, mi amor, no importa. Haz porque de verdad que ha sido muy oportuna tu presentación. Me encantaría que hablaras un poquito de mifamurtide porque tú has podido vivir más la experiencia de mifamurtide porque incluso hubo un protocolo con mifamurtide a nivel incluso el piloto fue el hospital de niños. Por eso que me encantaría que tú lo mencionaras, Augusto. Bueno, con el mifamurtide nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto con el laboratorio. De hecho, nosotros tuvimos un protocolo piloto con mifamurtide. El mifamurtide teóricamente tenía una indicación muy importante desde el punto de vista de prevenir las metástasis, pero en los estudios costo-beneficio, el aporte que daba el mifamurtide era muy marginal, un 5, un 6% a la sobrevida, y prácticamente triplicaba el costo del tratamiento. Y en un medio como el nuestro, con un producto no disponible a nivel del Seguro Social para administración gratuita del paciente y que el paciente tenía que costearlo, realmente la mayoría de los países que aprobaron el mifamurtide lo aprobaron en una condición particular, que era como estudio clínico y sin cobertura gubernamental o cobertura por los estados. Incluso en los países de mayores recursos el estudio no fue aprobado. Uno de los centros que trabajó durante mucho tiempo con mifamurtide fue el Anderson en Estados Unidos, y ellos no tienen la droga aprobada por FDA. Para los pacientes que quieren usar mifamurtide tenían que comprarlo en México, llevarlo y aplicarlo, pero no se podía adquirir en los Estados Unidos. O sea que yo creo que el mifamurtide tuvo un momento, bueno, hace 1 o 2 años, yo creo que ha ido cayendo en desuso por la escasa respuesta. Pienso que aparecieron otras alternativas que también pueden ayudar con las metástasis. De hecho, se probó a pacientes con enfermedad metastásica no tan importante y las respuestas tampoco fueron buenas. Y existe una droga que nosotros usamos al principio, hace muchos años, probablemente Ana se acuerda que usábamos el factor de estimulante de color de granulocitos macrófagos, el Leucomax, que se puede usar tipo nebulización y estimula los granulocitos y los macrófagos a nivel, y probablemente es un mecanismo de acción muy similar al del mifamurtide, pero con un costo 20 veces más económico y de mayor acceso para el paciente. Incluso puede usarse en pacientes con metástasis importantes, pues en pacientes en segunda, tercera línea, en progresión de la enfermedad. O sea que para nosotros el problema es que tampoco está disponible en Venezuela, y para poder obtenerlo los pacientes tienen que adquirirlo en Colombia y lo traerían a Venezuela. En el JM también nosotros probamos en una época. Baja dosis. Ajá, sí, Ana. ¿Te recuerdas? Las bajas baja dosis también de metotrexate. ¿Me escucha? Ya va. La baja dosis, ya va. De metotrexate y de metotrexate oral. De dosis metronómicas. ¿Te recuerdas? Ese intento que tuvimos aquí en Latinoamérica. Sí, terapia metronómica. Para mejorar sobrevida. Pero tampoco ha dado grandes resultados. No hubo diferencia realmente significativa.
Hay algunos estudios que se hicieron en adultos con el HER2, que se usa como blanco terapéutico, y el Herceptin, que se usa mucho en cáncer de mama, pero hay pacientes con osteosarcoma que expresan el HER2, pero esa sobreexpresión tampoco implica que vayan a responder con el Herceptin. Hay estudios que se probaron con medicamentos y tampoco dieron mayores resultados. Ahorita necesitas hacer el panel completo, estamos hablando de más o menos 250 oncogenes y blancos terapéuticos. Se puede hacer el estudio desde Venezuela con el tejido en parafina, se manda, se desparafina y se hace el estudio. Puedes identificar 250, 300 genes y podemos hacer terapia dirigida. Se ha probado drogas como el Pazopanib, algunos de estos medicamentos pequeñas moléculas, pero igual tenemos el problema de que no tienes una indicación formal de terapia dirigida si no tienes los blancos identificados. Para nosotros, el acceso a la identificación de los blancos en pacientes públicos es muy limitado. La experiencia que podamos hacer con los pacientes de privado que tengan posibilidad de enviar la muestra. El costo en este momento del panel completo para osteosarcoma es $3.500. Y tenemos resultado en 15 días y podemos establecer una terapia dirigida, pero como costo inicial es muy alto y lo hemos estado usando solo en pacientes que tengan la disponibilidad de los recursos económicos y la mayoría en pacientes que hayan fallado a terapia de primera línea y que no nos quedan alternativas, porque los esquemas de segunda línea con etopósido, ifosfamida, estas otras drogas convencionales, la mayoría terminan fallando y solamente... Enciclabina, docetaxel. Sí, lo hemos usado como segunda línea, pero igual, si los pacientes tienen metástasis pulmonares, necesitamos resecar las metástasis por completo y a veces cuando hay pacientes con múltiples metástasis, es difícil lograr la resección. Y con quimioterapia convencional el porcentaje de pacientes que logran rescatar es muy bajo, o sea, no anda cercano al 5 o 10%, es muy bajo. O sea, que paciente que no sale en osteosarcoma en primera línea en nuestro medio, muy difícilmente lo podemos recuperar con las terapias convencionales y no vamos a estas nuevas terapias dirigidas. Pues yo creo que para nosotros aquí hay una brecha muy grande y es netamente recurso económico. Yo creo que el personal de oncólogos está totalmente calificado y tiene conocimiento y tiene toda la facilidad de tener a la mano los protocolos que se pudieran usar. Yo veo el problema para nosotros es eso, pues recursos económicos para poder hacer de rutina estos estudios en los pacientes, pues, y poder establecer un estudio clínico. Porque tenemos muy pocos pacientes, entonces vamos a tener experiencias anecdóticas, un caso en una clínica, otro caso en otra clínica, uno que otro caso en un hospital, pero muy poco probable que podamos hacer un estudio clínico randomizado, un estudio clínico bien manejado, porque tenemos mucha discrepancia entre la facilidad y los recursos económicos, tanto en el público como en el privado. Augusto, muchas gracias porque de verdad que fue muy oportuna tu participación. Pero también me encantaría saber en qué momento el doctor Carballo toma la iniciativa de la cirugía preservadora, qué realmente fueron los elementos que le dieron la confianza para poder actuar en ese sentido, y si él en este momento se siente satisfecho de esta cirugía porque él sabe los problemas que vienen a posteriori cuando venga el crecimiento acelerado de la niña, ¿no? Entonces quería saber su opinión, mi doctor. Bueno, la verdad es que la pregunta de la doctora Machado es un poquito no muy blanco y negro. Aquí juegan su papel distintos factores. Primero es la apreciación clínica de la respuesta al tratamiento. Es una pacientica que consultó por presentar dolor y en la mayor parte de los casos consultan por un aumento de volumen,
limitaciones funcionales en las articulaciones cercanas, desde el punto de vista de condiciones circulatorias, edema, etcétera. Y bueno, la evaluación clínica es muy importante para darnos una idea de cómo ha sido la respuesta a esta neoadyuvancia. Porque evidentemente uno observa en el paciente una mejoría desde el punto de vista sintomático, ya el paciente ya no se queja de dolor, la inflamación disminuye, hay una mayor movilidad y el paciente está en mucho mejores condiciones anímicas además. Luego, por supuesto, el papel de las imágenes es fundamental. Las imágenes, bueno, y eso es histórico. Lo que dio el gran cambio en lo que fue la cirugía ablativa versus la cirugía preservadora, la historia repite, pero sin cansancio, que el papel fundamental en este cambio, antes de los 70, se amputaba el 80% de los casos y se preservaba quizás el 20%. Hoy en día se está, en países civilizados, ¿no? Hoy en día se está amputando el 80 y quizás se está preservando el 20. O sea, las cifras invertidas totalmente. ¿Pero por qué? Porque en nuestro país los recursos para poder proponer una cirugía preservadora son bastante complicados. Entonces las imágenes, bueno, en este cambio, indiscutiblemente, el papel fundamental lo jugaron el avance de las imágenes, sobre todo lo que fue la resonancia magnética, que estamos hablando de los años 80 quizás, y también todo lo que es, bueno, la tomografía, pero más que nada, acuérdense del tema de la evaluación de la relación de la masa tumoral con el paquete vascular nervioso. La resonancia me va a dibujar mejor los elementos blandos y su relación con la masa tumoral. Entonces, claro, esa evaluación me dice, mira, tienes aquí por dónde meterte y poder extraer el tumor sin necesidad de sacrificar las estructuras vasculares, nerviosas y adelante, ¿no? Aunque hoy en día también hay propuestas de sacrificio de segmentos vasculares con cirugía cardiovascular o cirugía vascular y se colocan puentes vasculares. Así es que eso también ha abierto una ventana a la posibilidad de la cirugía preservadora. E indiscutiblemente también otro elemento que jugó su papel históricamente fue los avances en lo que fue la quimioterapia con Rosen y esta gente, que le dieron un vuelco a toda la posibilidad de ofrecerle al paciente una conducta preservadora. Entonces, la clínica de entrada, cuando el paciente viene de la quimioterapia neoadyuvante, que valga traer a colación una discusión que siempre le ha preocupado a la doctora Machado y que la hemos compartido, porque yo también pienso lo mismo. Y eran aquellos esquemas de neoadyuvancia de por lo menos 6 ciclos y luego se operaba y entonces eran 6 ciclos de adyuvancia. Mira, nosotros vimos cómo los pacientes realmente, luego de una buena respuesta que uno puede observar después del primer o segundo ciclo, cuando se continúan estos ciclos de neoadyuvancia, a veces el tumor se reactiva y se comporta como se comportan los antibióticos. Ellos mutan, etcétera, y vuelven a crecer frente a nuestros ojos. Entonces la tendencia, y me gustaría que la doctora Machado me confirmara o me corrigiera cuán cierto es esto a nivel mundial. La tendencia ha sido a disminuirlo, el número de ciclos neoadyuvantes, justamente para evitar esta situación. Entonces,
Bueno, entonces, como decía, está la evaluación clínica y la evaluación imagenológica, para uno tomar la decisión. Y hay que examinar al paciente con mucho detenimiento. O sea, yo he tenido casos en los cuales la parte imágenes me ponen 3 y 2 y yo sigo con mucha atención palpando lo que es el trayecto de la arteria, y eso me ha hecho tomar la decisión de la cirugía preservadora contra lo que las imágenes pudieran haber dicho. Y hemos procedido pues, satisfactoriamente en esos casos. Pero hay un tema de tacto, hay un tema bueno, mira, las canas tienen que servir para algo, la verdad. Y bueno, eso es una muy buena pregunta de la doctora Machado, que bueno, que eso se gana con el tiempo, ¿no? Así que No, el no sé si la problema doctora no Machado es puede decirnos algo con tanto, relación a la duración de la neoadyuvancia. sí, en lo particular yo pienso que la neoadyuvancia, si contamos con el recurso de 10 semanas de tratamiento y en las 2 semanas siguientes de la planificación de la cirugía y se da en los tiempos adecuados, yo creo que es una ganancia importante. El otro problema que nosotros se nos presenta con cierta regularidad es que después de la cirugía hay pacientes que pueden tener eventualidades con la herida operatoria o patologías infecciosas asociadas que prolongan el reinicio del tratamiento con quimioterapia. O sea, prolongan el inicio de la adyuvancia. Y eso es otro problema también que considero muy importante no obviarlo, porque eso debe comenzar a toda velocidad, en un tiempo no mayor de 3 a 4 semanas después de la cirugía, porque la mayor parte de los pacientes se nos complican en esas demoras, en esas pérdidas de tiempo. Quizá nosotros queremos optimizar en un momento tan crítico que vive el país, queremos tratar de conservar lo más cercano a lo que es el tratamiento estándar establecido mundialmente, pero el problema radica en que nosotros estamos retrocediendo en muchos aspectos y eso nos tiene muy desanimados, pero no podemos apartarnos de la posibilidad de pedir todo lo que se requiera y tratar de hacer todo lo que se necesite. Me encantó mucho la intervención del doctor, el doctor que nos habló de la parte genética, porque eso, lo que es el estudio genético y del estudio de la biología molecular, es fundamental para nosotros ir adelantando las posibilidades de posibles recaídas y saber qué drogas podemos contar para futuros rescates, y no solamente eso, sino que la orientación familiar y genética es fundamental. Yo creo que va a haber un momento en que la condición genética de todas las personas la vamos a tener que obtener al momento del nacimiento, porque eso marca el futuro de las cosas que nosotros tenemos que cuidar en muchos sentidos. Pero realmente los tiempos que yo considero críticos es mantener las 10 a 12 semanas para hacer la cirugía preservadora y posteriormente tratar de no demorar el reinicio de la quimioterapia y continuar, bueno, como lo hemos comentado. Pero les voy a decir algo claramente, una vez que terminamos, aún siendo óptimo los tiempos, el tratamiento, la cirugía, después que todo esto finaliza, es cuando yo de verdad me persino y le digo a Dios, adiós, de verdad se los digo. Aquí te dejo en tus manos este niño que he intentado arrebatarte, pero ya lo demás cuenta por él, porque de verdad que las terapias de rescate no nos ha dado los beneficios como lo ha comentado el doctor Pereira. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar. Si quiere hacer algún comentario, por favor, active el micrófono. El doctor Pereira tiene en este momento la mano levantada, doctor. El doctor Pereira la tiene levantada. Quería hacer un comentario adicional sobre los tiempos de la quimioterapia neoadyuvante. Tiene que adaptarse mucho a la realidad que uno está viviendo, y Latinoamérica en particular y Venezuela probablemente a la cabeza. Nosotros estamos viendo pacientes con edades más tempranas, como este caso, estamos viendo pacientes con enfermedades muy voluminosas y estamos viendo un porcentaje de pacientes con metástasis pulmonar a diagnóstico
muy superior a lo que se puede ver en Estados Unidos, en Europa, en los países desarrollados. Y para el beneficio de la terapia neoadyuvante, nosotros con las 10 semanas creo que tenemos un equilibrio bastante bueno. Hay protocolos que tienen incluso menos tiempo de neoadyuvancia, hasta 6 semanas, pero probablemente para los volúmenes de nosotros y para la cantidad de metástasis o micrometástasis que pueden llegar con los pacientes que nosotros vemos, las 6 semanas probablemente sean insuficientes. Yo creo que a la realidad de nosotros, el protocolo de 10 semanas está bien. El problema para nosotros muchas veces es el tiempo entre esa semana 10 y la cirugía, que debería ser en la semana 11, máximo la semana 12. Y después tenemos, como comentó Ana, el tiempo después de haber finalizado la cirugía para nosotros iniciar la quimioterapia adyuvante. El protocolo arranca regularmente a las 2 semanas y máximo 3 semanas, pero tenemos el otro punto. Nosotros a las 3 semanas prácticamente nunca tenemos el resultado de patología definitivo con el porcentaje de necrosis, o sea que nosotros nos vemos con la necesidad muchas veces de arrancar la quimioterapia de adyuvancia sin tener el resultado definitivo de esa biopsia. Si esperamos, muchas veces nos llega 3, 4 semanas. Afortunadamente el protocolo arranca de nuevo con platino doxo independientemente de sea buen o mal respondedor. La decisión generalmente se toma en la siguiente semana de tratamiento. O sea que no nos afecta mucho. De hecho, probablemente cuando se diseñó el protocolo se diseñó de esa forma, que la primera dosis es igual para los dos grupos, para el grupo de buen respondedor y mal respondedor. Pero en nuestro medio también vemos con bastante frecuencia lo que comentó Ana, pues complicaciones quirúrgicas, infecciones que retrasan el inicio. Entonces, un paciente con un porcentaje de necrosis baja y una fase de recuperación de 4 semanas o 5 semanas para inicio de la quimioterapia, eso nos aumenta considerablemente el riesgo de metástasis. Y esa es una situación que la vemos con bastante frecuencia, sobre todo a nivel público, ¿no? Está bien. Si nadie más quiere hacer algún comentario, Doctor, sí, quisiera damos un comentar chance. algo. Sí, adelante, Luis. Hola, bueno, buenas noches. Muy bonito caso y excelente resolución. Es una inquietud o es una realidad que estamos viviendo con los casos a nivel público. Como dice bien el doctor Pérez y la doctora Machado, la neoadyuvancia serían en estas 10 semanas para planificar la eventual cirugía. Pero ¿qué hacer cuando el paciente y por condiciones del país no tiene los recursos o no cumple el tratamiento y de repente la lesión no está respondiendo a la quimioterapia? En el caso de los niños, y como es bien sabido, nosotros aquí en el Padre Machado, en el Servicio de Tumores Óseos, siempre hemos tenido esta dificultad de trabajar o poder operar a niños. Entonces, se nos ha dificultado esa comunicación o mantener esa relación con el paciente y con los servicios, ya sea con la institución como el JM o con el oncológico Luis Racetti, para saber cómo va ese esquema. Y en base a esto, cómo replantearse la resolución del paciente. Si seguir con la quimio, pararla, plantearse la cirugía. Entonces sería una de las inquietudes y buscarle solución a esto, porque muchos niños del interior están llegando al servicio con masas muy grandes y por la situación país se retrasa el tratamiento y después no vemos cómo o no tenemos la forma de resolver estos pacientes. Sí, lamentablemente eso que tú estás mencionando, eso es como que dice rebobinar la historia, Luis. Cuando nosotros comenzamos en esto, hace más de 30 años, esa era la situación. Nosotros veíamos en el Padre Machado pacientes con grandes volúmenes tumorales, que prácticamente era imposible proponer una cirugía preservadora y con toda la dificultad para el acceso a la... Todo esto mejoró notoriamente. O sea, realmente luego del inicio de la atención de esta patología en el hospital, realmente, mira, el volumen de pacientes fue incrementándose de una manera bien significativa y se empezó a saber pues que esta patología
se podía atender, y mucho en el medio médico, en lugar de estar inventando con pastillitas y sin saber qué hacer, los mandaban. Y esta situación cambió notoriamente, pero te estoy hablando de historia. Lamentablemente con esta situación país, que ya ahora esa frasecita de situación país ya nos tiene un poquito fastidiados, pero es así. Esta situación país ha hecho que nosotros regresemos. Eso era el pan nuestro de todos los días hace 30 años, 20 y tantos años. Pero con este abandono que el país ha sufrido, a todo nivel, pues, y ahora con el inconveniente de transporte y el inconveniente de la gasolina y el inconveniente de la cuarentena y el inconveniente de los recursos hospitalarios y todas las demás cosas que todos sabemos, estamos viendo de nuevo los pacientes. Claro, ¿qué hace un paciente que viene de allá de Yaritagua, que viene de allá de qué sé yo, San Fernando de Atabapo? ¿Qué va a hacer con toda la dificultad para llegar a un lugar donde lo puedan atender? Obviamente el tumor sigue creciendo y eventualmente, pues, al final, eventualmente consigue cómo llegar a un lugar donde lo puedan tratar. Así es que, desgraciadamente, nosotros estamos tratando de hacer un ejercicio del deber ser, pero que lamentablemente está muy distante a lo que es el ser. Y el ser es, bueno, independientemente de lo que es nuestra situación de pandemia, nosotros esta situación trágica la estamos viviendo ya desde hace 20 años. Cada día para peor, y los hospitales cada vez en un estado pero vergonzoso de indiferencia y de pobreza terrible. Así que bueno, lamentablemente estamos otra vez en esta situación, pero como dicen, todo pasa, y yo creo que nosotros no podemos fijar, nosotros tenemos que mantenernos con ese espíritu de esperanza y trabajar por un mundo mejor y no quedarnos dormidos, sino seguir trabajando, bueno, como lo que estamos haciendo, pues, de no dejarnos llevar por la apatía y por las contrariedades y los obstáculos, sino mira, echar para adelante y promover hasta donde podamos promover. En este momento, ¿qué podemos hacer? Bueno, mira, vamos a aprovechar de hacer docencia, hacer reuniones interesantes de discusión, que siempre se aprenden más o menos, pero lo que no podemos es entregarnos, no podemos perder la fe, y tenemos que saber que todo pasa y que tenemos que estar preparados para cuando tengamos unas condiciones más favorables para poder hacer lo que tenemos que hacer. Claro, una iniciativa que me parece justa en este caso de estos pacientes, de repente ya por esta vía de Zoom o hacer un grupo, tratar de mantener la conexión, ya sea en el caso del JM o con el oncológico Luis Rossetti, del caso siempre, para saber el tiempo exacto donde el niño está para realizarle la cirugía. Como dijo muy bien la doctora Machado y el doctor Pereira, son de 10 a 12 semanas para realizar la cirugía. Pero ya en vista de estos problemas, de repente ir planificando ya cuando vaya por la 8ª semana para saber dónde podemos, ya sea en la parte pública, pues, dónde podemos operar al niño y plantearle la cirugía. Bueno, gracias a Dios nosotros hemos trabajado muy bien en el pasado, hace muchos años. Yo trabajé muy bien y operaba a los pacientes allá en el oncológico Luis Rossetti. Pero ya tenemos ya muchos años con una excelente relación con el Hospital de Niños, con el doctor Augusto Pereira, y cuando la doctora Machado estaba allá, en coordinación. Y de hecho, nosotros nunca, siempre hemos recibido pacientes, aunque sean menores, y le hemos abierto su historia, los hemos evaluado, los hemos orientado y los hemos canalizado por la quimio principalmente en el Hospital de Niños, donde hemos tenido una excelente receptividad. En la parte quirúrgica, que es la que falta, bueno, yo creo que hay voluntad. Hay voluntad, y yo estoy seguro que es un tema de instrumentar esa posibilidad y nosotros hacernos abrirnos una opción para poder atender estos casos, dado que el hospital, fundamentalmente por razones de infraestructura y por un tema, sobre todo del tema de la anestesia
y de la atención pediátrica no nos ha sido posible, a pesar de que hemos insistido, pero hasta el cansancio con la dirección, abrir la posibilidad de atender a estos pacientes. Pero bueno, tenemos el recurso del Hospital de Niños, que yo estoy seguro que ellos han mostrado a lo largo del tiempo mucha receptividad y de colaboración y de trabajo en equipo, y hemos tenido una buena experiencia. Lo que falta es la parte quirúrgica. Bueno, vamos a concretar este plan de trabajo y poder así resolver estos casos. Tenemos las manos levantadas el doctor Augusto Pereira y el doctor Carlos Luis Hernández. No sé si quiere hablar primero el doctor Pereira. ¿Me escuchan? Te escuchamos Sí. claro, Carlos. Ok, bueno, saludos a todos y felicito por este caso, el doctor Carballo, la doctora Machado. Lo importante es que el paciente está bien. Y yo pienso que hay algo que todavía no hemos discutido, que es que el seguimiento de este paciente, ¿no? Mostraron la resonancia de cuerpo entero, que es muy buen estudio para estos casos, pero yo también pienso que debe incluir aquí en adelante una tomografía de tórax, ¿no? Que siempre es un sitio que tememos mucho, la metástasis pulmonares a este tipo de tumores, que hay que incluir en su seguimiento. Me parece bastante importante ese estudio. Es así, eso está dentro de lo que es los esquemas de seguimiento, Carlos Luis. Pero bueno, yo te voy a aprovechar tu presencia, porque en el capítulo de radioterapia de nuestro proyecto, creo que incluían algo que tú puedes aportar con relación a la radioterapia en el osteosarcoma. Sí, por supuesto, ¿no? El osteosarcoma, como bien sabemos, en los tratamientos ayudantes la primera elección es la quimioterapia, ¿no? Nosotros, bueno, las guías, la NCCN, todas contemplan la radioterapia solamente en los osteosarcomas que son irresecables. También se usa cuando hay márgenes positivos. Sin embargo, cuando hay márgenes positivos se prefiere dar más quimioterapia y se puede considerar la radioterapia también. Eso es el uso de la radioterapia en osteosarcoma. Y por supuesto para las metástasis, ¿no? Que las metástasis, la radiocirugía es de gran ayuda, que proporciona dosis ablativas para controlar este tipo de lesiones que necesitan generalmente dosis muy altas. Ya, eso es un aporte interesante a la discusión porque, claro, nuestro esquema mental está dado a que el tratamiento de este tipo de patología es estrictamente médico, pues, y quirúrgico. Pero siempre, y esto es lo interesante de estas propuestas de grupos multidisciplinarios de discusión, porque cuando yo tengo un caso de un osteosarcoma y yo tengo un equipo, tengo un grupo de gente interesada que trabaja en distintas disciplinas que tratan este tipo de patología, a grosso modo, yo lo lógico es que yo me voltee a casa del radioterapeuta y yo le diga, mira, tú que manejas radioterapia, que estás actualizado en esto, ¿qué papel crees tú que puede jugar la radioterapia en el manejo de este paciente? Esa debería ser la forma de trabajar. Y yo creo, mira, y eso ha sido una campaña que, bueno, mira, este concepto es universal, pero que eso hay que repetirlo, de la importancia de la concepción y del manejo multidisciplinario de este tipo de patologías. Entonces, fíjate, con esta participación que tú acabas de tener, has roto un poquito una creencia, pues un paradigma en el sentido de que la radioterapia no tiene nada que hacer en el manejo de los osteosarcomas. Así es que bueno, gracias por tu aporte.
Bueno, sí, insisto en responderte, responder tu intervención, porque sí, obviamente, nosotros lo seguimos con tomografía. Yo me acuerdo allá en Toronto, lo que pasa es que allá realmente, mira, yo cuestiono un poco esa medicina socializada porque priva demasiado el aspecto económico. Yo me acuerdo del seguimiento allá en Toronto, el seguimiento postoperatorio de estos pacientes era con radiología simple. Claro, por supuesto, la tomografía es mucho más costosa, pero como lo que priva es la parte económica, entonces prefieren hacer una radiografía versus una tomografía y la posibilidad de captar cualquier novedad es muchísimo más alta con una tomografía que con una radiografía simple, evidentemente. Pero sí, Carlos, nosotros hacemos rutinariamente seguimiento oncológico, con ese par de primeros años, por lo menos cada 3 meses, con laboratorio, con lo que es radiografía simple, tomografía de tórax, gammagrama óseo, que eventualmente, digamos, luego del tercer año o cuarto año pasamos quizás cada 4 meses y eventualmente luego cuarto y quinto año, quizás cada 6 puede ser, depende de cómo ha sido el comportamiento y depende de la agresividad inicial del tumor. Y eventualmente, yo en lo particular, este tipo de patología, que sigo por lo menos anualmente luego de los 5 años hasta completar 10. Y que bueno, que el seguimiento hay que entender que pues mira, es tan importante como el tratamiento, porque tú nada ganas con tratar a un paciente con los mejores criterios y si luego no le haces un seguimiento. Así que eso yo creo que es importante resaltar. Bueno, entonces para concluir, me permito hacerle saber que la paciente ha evolucionado muy bien, excelentemente bien. Se le ha hecho su seguimiento desde el punto de vista de controles de imágenes, control médico, fisioterapia y bueno, hay unos videitos por ahí de ella bailando que lamentablemente no los tenemos a la mano, pero bueno, como dice la doctora, en el seguimiento, estas son patologías fundamentalmente traicioneras, ¿no? En donde uno canta victoria con resecciones con márgenes libres, casos que uno vio inicialmente perfectamente localizados y que eventualmente al paso del tiempo le traen una sorpresa, lo cual lo frustra a uno terriblemente. Pero bueno, en este caso particular, hasta ahora todo ha evolucionado excelentemente bien. Gracias a la doctora con sus tratamientos, con sus quimios y sus cosas, y bueno, y el equipo quirúrgico que hizo lo que tenía que hacer. Bueno, si nadie más tiene nada que agregar, bueno, digamos yo quiero hacer un que... comentario. Seguro, Augusto. Fíjate, sobre todo la pregunta que hizo Luis, creo, ¿no? A veces uno puede tener la tentación en el medio de nosotros de querer alargar la neoadyuvancia para poder llevar a ese paciente en mejores condiciones a la cirugía. Y eso está demostrado ya que eso es un error. Alargar una neoadyuvancia más de 2 semanas, generalmente tiendes a tener pacientes con metástasis y con micrometástasis, y la experiencia de nosotros es que si las condiciones no están dadas, los recursos no están dados, alargar un ciclo, 2 ciclos, una neoadyuvancia, probablemente termines perdiendo el paciente por la metástasis pulmonar. O sea que yo creo que esa es una tentación que debemos tratar de dejar de lado, y por eso es que es importante que los pacientes los comencemos a preparar desde el primer día, desde la semana 0. Nosotros tratamos de que el paciente generalmente lo mandamos de vuelta al Padre Machado en la semana 6 para planificar la cirugía, para dar un mes de tiempo. Igual tenemos los problemas de logística, pero definitivamente hay que hacerse la idea de que necesitamos tratar de tener la logística establecida desde el inicio del diagnóstico para que podamos llevar esa cirugía máximo a la semana 11 y la semana 12. Con respecto
también a la parte quirúrgica. Yo creo que para nosotros va a ser muy importante el grupo de ustedes. A nosotros en el hospital nos informaron de que a partir de este mes próximo, 2 traumatólogos del ortopédico infantil van a comenzar a trabajar en el hospital también. Entonces no los conocemos todavía, no sabemos quiénes son las personas, pero en el momento en que se incorporen al equipo del JM, yo creo que nosotros vamos a propiciar una reunión con ustedes para sincronizar un poco, porque la experiencia de nosotros ha sido mayoritariamente con el padre Machado y con el equipo que está presente. Y no tenemos todavía claro cuál es el concepto que se va a manejar en el hospital, y nosotros queríamos seguir trabajando el tema que abordamos hace unas semanas, la posibilidad de que el hospital nos facilite el pabellón y que nosotros con el equipo quirúrgico del hospital pudiéramos operar estos pacientes en el propio hospital de niños, sobre todo los menores de 12, 14 años que no podemos operar en el Padre Machado, o los que no tengamos el apoyo fundacional para poder operarlos en privado. Entonces sí, se va a incorporar una arista nueva a nuestro equipo de trabajo, que son esos traumatólogos del ortopédico que no los conozco todavía, y que probablemente sería importante que nos reunamos, tanto nosotros, ellos y ustedes, para definir lo que estamos haciendo como protocolo de osteosarcoma. Bueno, excelente. Es una buena noticia porque siempre hace falta personal de planta, pues, que esté allí haciendo el seguimiento, las evaluaciones y los tratamientos, porque claro, porque nosotros estamos en el Padre Machado y no podemos ofrecer una presencia permanente allá en el Hospital de Niños, pero eso lo hemos conversado y con tus comentarios confirmo que hay mucha receptividad a esta propuesta. Así que gracias por tu apoyo y mira, y pienso que podemos ser optimistas pues dentro de esto que estamos hablando. Entonces, bueno, la verdad es que muchas gracias a todos por su presencia. Quiero agradecer sobre todo la presencia del doctor Nelson Socorro, especialista, traumatólogo, cirujano de mano, presidente de expresidente de ambas sociedades y una persona de mi mayor aprecio. Y particularmente también el doctor Pulido, que para allá son los tiros, así que nos conviene establecer lazos de amistad con los genetistas y con los patólogos especialistas en biología molecular, porque para allá van los tiros y creo que tenemos que ser conscientes de eso, así que bienvenidos siempre a participar en estas discusiones. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan buenas noches y bueno, ya los convocaremos para un segundo programa dentro de esto que estamos haciendo, que son estos conversatorios, y que en esa oportunidad próxima va a ser acerca de condrosarcoma. Así que ya los invitaremos por la vía habitual, a ver si es para la próxima semana o para la otra, pero ya les informaremos. Muchas gracias por su asistencia y por su apoyo. Gracias, gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos. Yeah.